Cuarta aliyá. Bamidbar, capítulo 5, verso 11 al capítulo 6, verso 27. Capítulo 5, verso 12. Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se desvía y le es infiel. La palabra hebrea que ha sido traducida como desvía es tisté, que viene de la raíz satá, que significa descarriar, desviar. De allí se deriva la palabra sotá, que significa descarriada, que es el nombre de un tratado del Talmud que se refiere a este caso. Capítulo 5, verso 13. Habiendo podido un hombre acostarse con ella en relación carnal sin que su marido lo viera, y ella se reclutó en secreto y pudo haberse contaminado, y no haya testigo contra ella ni haya sido violada. Enseña el Talmud: el agua de amargura solo es aplicable cuando una mujer ha tenido relaciones sexuales en secreto con otro hombre durante un tiempo suficientemente largo como para efectuar una relación sexual con él. Si fueron descubiertos o si ella fue violada, no era necesario usar este método. Capítulo 5, verso 14. Y un espíritu de celo había venido sobre él y había celado a su mujer, y ella se contaminó. O si había venido un espíritu de celo sobre él y había celado a su mujer, y ella no se contaminó. Enseña el Talmud: el marido tiene que haber celado a su mujer antes de acostarse con otro hombre para que se pueda aplicar este procedimiento. La palabra celado es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa tenga relaciones sexuales con un hombre, diciéndole: no te acuestes con ese hombre. Capítulo 5, verso 15. El hombre llevará a su mujer al Cohen y llevará como ofrenda por ella una 10ª parte de un efá de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. La cebada era la harina más barata que se daba a los animales. Capítulo 5, versos 21 y 22. Hashem te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo Hashem que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche, y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que el vientre se hinche y el muslo se enjute. Estas palabras fueron escritas en un pergamino con tinta que se podía diluir en agua. Observe que el nombre del Eterno fue escrito 2 veces. 2 veces se menciona que el muslo se desplome y que el vientre se hinche. Según el Talmud y Rashi, la primera vez que empieza con el muslo se refiere a la mujer, y la segunda vez que empieza con el vientre se refiere al hombre que cometió adulterio con ella. También él sufriría las mismas consecuencias de la maldición cuando la mujer beba del agua de amargura. Capítulo 5, verso 23. Entonces el Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo y las borrará en el agua de amargura. A pesar de la prohibición general de borrar el nombre del Eterno, en este caso, él permite que su nombre sea borrado para causar paz entre los esposos. Tan importante es el matrimonio para el Eterno que Él está dispuesto a permitir que incluso su nombre sea borrado para que haya orden en la familia. Hebreos Ibrim, capítulo 13, verso 4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Yud-Hei Bat-Hei. La prohibición de borrar el nombre del Eterno se encuentra en Deuteronomio de Barín, capítulo 12, versos 3 y 4. Y demoleréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados,
Quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Hashem vuestro Elohim. Capítulo 5, verso 31. Además el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Este verso puede ser entendido de varias maneras. 1. En primer lugar nos enseña que si el hombre no denuncia el pecado de su mujer, él llevará culpa por causa de ella. Detrás de esto hay un concepto de colectividad que enseña que si un miembro del cuerpo peca, todo el cuerpo es responsable ante el Eterno. Como el hombre ha denunciado a su esposa, él queda libre de la responsabilidad del pecado de ella. En el caso de que no la hubiera denunciado, él cargaría parte de la responsabilidad de ese pecado. Por supuesto, no se entregará el agua de amargura a una mujer que haya confesado su pecado. Solo se da a una mujer sospechada que rehúsa confesar su delito. La ley de Sotá es solo para la que no haya confesado su pecado o cuando el marido tiene sospechas infundadas de su mujer. Entendemos realmente lo que significa una culpa colectiva. Tomamos en serio lo que implica. Muchas veces se dice, allá él, sin entender que su pecado también nos afecta a nosotros. Si somos un cuerpo junto con pecadores, somos parte de sus pecados y sufriremos parte de las consecuencias de los pecados que están en el cuerpo. Por lo tanto, hay que combatir el pecado dentro del cuerpo de un colectivo para que los demás no sean afectados. Un poco de levadura leuda toda la masa, y expulsad al maligno de entre vosotros y salid en medio de ella para que no seáis partícipes de sus plagas. Deuteronomio de Barín, capítulo 13, verso 5. Capítulo 17, versos 7 y 12. Capítulo 21, verso 21. Capítulo 22, verso 21. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 6, versos 6 al 13. Gálatas, Galatillín, capítulo 5, verso 9. Revelación Itgalut, capítulo 18, verso 4. Número 2. La segunda interpretación de este texto es que el hombre no debe sentirse culpable por haber causado la muerte de su esposa adúltera al llevarla al Cohen. Número 3. La tercera manera de entender este texto es que el marido puede seguir viviendo con su esposa después de que el Cohen le haya dado el agua. Antes del examen, le está prohibido al marido tener relaciones con ella. Después, no. Capítulo 6, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte pronunciando un voto de nazareo, nazir, para dedicarse nazar a Hashem. Existe un contraste entre el capítulo 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5 se habla de una persona que no puede controlar sus deseos y en el capítulo 6 se habla de una persona que sí lo hace. La mujer adúltera no controló sus emociones y el nazir, hombre o mujer, hace un voto especial para controlar sus emociones y abstenerse de ciertos privilegios en la vida, para así mostrar su devoción y entrega al Eterno. El nazariato es algo que el Eterno produce en ciertas personas, hombres o mujeres. Amós, capítulo 2, verso 11. Y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel? Declara Hashem. El profeta dice que el Eterno levantó nazareos. En alguno de los jóvenes puso el deseo de dedicarse de una manera especial a él y a otros. Designó como nazareos desde antes de nacer. Esto fue el caso de Sansón, Shimshón,
Jueces, Shoftim, capítulo 13, verso 5. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Elohim, desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Es probable que también el profeta Shmuel, haya sido un nazareo durante toda su vida. Primera de Samuel, Shmuel Aleph, capítulo 1, verso 11. E hizo voto y dijo: oh Hashem de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Hashem por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Parece que Rav Shaul, Pablo, hizo un voto de nazariato en Cencrea. Hechos, Masé, capítulo 18, verso 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Tenemos otro ejemplo del voto de nazareato en Hechos, Masé, capítulo 1, versos 23 al 27. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Cuando estaba por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano. Voto de nazareo para dedicarse a Hashem. La palabra hebrea que ha sido traducida como nazareo es nazir, que significa alejado, apartado. Viene de la raíz nazar, que significa abstenerse, separar, consagrar. El verbo nazar, que aparece en este mismo verso, fue traducido como dedicarse. Rashi entiende la última parte de esta manera, a fin de abstenerse del vino para el Eterno. Capítulo 6, verso 3. Se abstendrá de vino y vino añejo, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. La misma palabra nazar aparece en este verso, fue traducida como abstendrá. Un nazareo no puede tocar nada que venga del fruto de la vid. Sin embargo, le es permitido beber cerveza, sidra, licores y otras bebidas que no vienen de la vid. La abstención no tiene que ver con el alcohol, sino con el fruto de la vid. Capítulo 6, verso 4. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. La palabra hebrea que ha sido traducida como nazareato es neser, que viene de la misma raíz que hemos visto antes y significa abstención, separación, dedicación, consagración, corona. La diadema santa que usaba el sumo Cohen es llamada corona de la santidad, Neser a Kodesh. Éxodo, Shemot,
capítulo 39, verso 30. El nazir tiene una señal sobre su cabeza, una señal de ser apartado para el Eterno. Esto nos enseña que hay una relación entre el sumo Cohen y el nazir, y la señal de su consagración está sobre su cabeza. El nazir tiene la misma santidad que el Cohen Agadol, así que cualquier persona, hombre o mujer, dentro de Israel tiene la opción de dedicarse al Eterno y llegar al mismo nivel de santidad que el sumo Cohen. Sin embargo, cuando no hay templo, Mishkan, no se puede hacer un voto de nazareato. Está escrito en Jueces, Shoftim, capítulo 4, verso 5. Y Shimshon descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Los viñedos de Timnat le recordaban su llamado de nazir. También le recordó su infancia y su aislamiento social. Shimshon no podía participar de las fiestas de las cosechas de las uvas durante toda su infancia. Esas fiestas fueron momentos de alegría para todo el pueblo cuando pisaban las uvas en medio del pueblo. Todos sus compañeros disfrutaban y jugaban, pero él tenía que estar a un lado, apartado, porque le era prohibido tocar las uvas. El nazareato produce un aislamiento social, porque el vino es una parte importante de la cultura yehudí. En todas las fiestas los yehudim usan vino, excepto en Yom Kippur. Por lo tanto, el nazir está en una situación de soledad social. Esto lo prepara para una misión santa. Toda misión divina requiere sacrificios y la negación de ciertos deseos naturales. Capítulo 6, verso 14. Y presentará su ofrenda delante de Hashem, un cordero de un año, sin defecto como ofrenda de ascensión, y una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. ¿Por qué hay que presentar un sacrificio de pecado después de terminar el nazareato? Según una interpretación presentada en el Talmud, su pecado consiste en no disfrutar de una parte de la creación que Hashem ha dado al hombre para su bien. Hashem creó todo para que lo disfrutáramos, y al no hacerlo estamos fallando el propósito con ello. Primera de Timoteo, Timoteo Salef, capítulo 6, verso 17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Yud-Hei Bat-Hei, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El texto de Hechos, Masé, capítulo 21, nos enseña que el Shalí Shaul, apóstol Pablo, estaba haciendo planes para ofrecer sacrificios, inclusive sacrificios de pecado en el Mishkan después de la resurrección de Yeshua. Los sacrificios de los animales no fueron anulados por el Mashiach. Hasta que pasen el cielo y la tierra, las leyes de los sacrificios seguirán vigentes. Capítulo 6, versos 22 y 27. Entonces habló Hashem a Moshe, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, y les diréis: Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta bendición es llamada bendición de los Kohanim, Birkat Kohanim. La Torá encomienda a todo Cohen bendecir a los hijos de Israel. Enseña el Shulchan Aruch. Aunque hoy en día el templo no existe, permanece este mandamiento
positivo y se realiza por medio de Birkat Kohanim, pronunciado durante ciertas oraciones en la sinagoga. Incluso un Cohen pecador puede decir el Birkat Kohanim, puesto que la bendición proviene del Elohim y los Kohanim no solo son los intermedios que transmiten esa bendición. Sin embargo, un Cohen es excluido de Birkat Kohanim y pierde sus derechos de Cohen si se casa con una mujer divorciada o toma otra mujer prohibida a los Kohanim. Antes de dar la bendición, los Kohanim se lavan las manos. En la sinagoga, los Kohanim recitan la bendición en un lugar llamado Duján, que está delante del armario donde se guardan los rollos de la Torá. Mientras se dirigen al Duján, dicen la siguiente frase: me preparo a efectuar el precepto de la Torá de bendecir a Israel, y también la siguiente oración que figura en los libros de oraciones. Sea esta bendición que nos ordenaste pronunciar en favor de los hijos de Israel, una bendición completa sin obstáculo o falta alguna. El Birkat Kohanim solo se recita en presencia de un mínimo de 10 varones, inclusive el Cohen, y se efectúa de la forma siguiente. Los Kohanim se descalzan, suben al Ejal HaKodesh, el lugar donde se guardan los rollos de la Torá, cubren la cabeza y el cuerpo con el talit, levantando las manos a la altura del hombro con las palmas hacia el suelo, la derecha un poco más alta que la izquierda. En ambas manos separan el dedo mayor del anular y el índice del pulgar, dejando los demás dedos juntos. De esta forma, las manos dividen el espacio en 5 partes, 4 espacios entre los dedos, separados de las 2 manos, y un espacio entre las 2 manos, en total 5. El cantor, Hassan, los llama y luego pronuncia la bendición, Berajá. Asher Kideshanu Bigdushato Shel Aaron Betzibanu Levarej et Amo Yisrael, que nos ha santificado con la santidad de Aarón y nos ha ordenado bendecir a su pueblo Israel. Luego dan la vuelta hacia el pueblo y completan la última palabra de la bendición, Berajá, Beahavá, con amor. La bendición del Cohen incluye los 3 versos de la Torá. Números, Bemidbar, capítulo 6, versos 24, 25 y 26, mencionados arriba. Yevabereja Hashem Beishmereja Yaer Hashem Panav Eleja Bijuneja Yisa Hashem Panav Eleja Beshasem Leja Shalom. El Hassam recita lentamente estos versos, palabra por palabra, y los Kohanim repiten cada palabra. Cada palabra ha de ser recitada por todos los Kohanim al unísono y con la misma melodía. Al cabo de cada verso, la asamblea responde amén. El Hassán no debe responder. Al fin de la bendición, cuando el Hassán comienza a decir Sim Shalom, los Kohanim dan de nuevo la vuelta hacia el Ejal HaKodesh y permanecen en esta posición hasta el fin de la bendición, Berajá. Amebarejak et amo Yisrael bashalom, amén. En el momento en que bendicen al pueblo, los Kohanim deben fijar su mirada hacia abajo, como durante la recitación de la oración de la Midá, y la congregación debe seguir con atención la bendición frente a los Kohanim. Los que hablan durante Birkat Kohanim o que no ponen atención son excluidos de la bendición y cometen pecado. Durante el Birkat Kohanim, el Kahal que recibe la bendición debe encontrarse frente al Cohen o de lado, pero no detrás de él, a fin de ser incluido en la bendición. Un Cohen no estimado por el Kahal o que está en desacuerdo con él no debe decir Birkat Kohanim.
pues no bendeciría al pueblo con cariño y sería un signo peligroso para él mismo. Si no hay ningún Cohen presente, el Hassán dice la oración Barejenú Averajá, seguida sin interrupción de los 3 versos contenidos en Birkat Kohanim. Y al final de cada uno, el Cajal responde, Ken Yehi Ratzon. Sí, que así sea de su agrado. Está escrito en el Salmo Teil 67, para el director del coro con instrumentos de cuerda. Salmo cántico. Yud-Hei Bat-Hei tenga piedad de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra su camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracia los pueblos, oh Hashem, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Selah. Te den gracias los pueblos, oh Hashem, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Hashem, nuestro Elohim, nos bendice. Hashem nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este Salmo Teil está basado en la bendición de los Kohanim. Nos enseña cómo todos los pueblos son bendecidos por la bendición que llega a los hijos de Israel. La bendición que llega a los hijos de Israel tienen como propósito llevar la salvación a todas las naciones. Salmo Teil, capítulo 80, versos 3, 7 y 19. Restáuranos, oh Yud-Hei Bat-Hei, y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Yud-Hei Bat-Hei de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Hashem, Elohim de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si el rostro del Eterno resplandece sobre alguien, hay salvación. La palabra salvación tiene un sentido muy amplio. Liberación. Ayuda en problemas, apoyo en momentos difíciles, liberación de apuros, protección contra peligros, sanidad de enfermedades, entre muchos otros sentidos. Hashem te bendiga y te guarde. Existe una fuerte conexión entre la bendición y la protección. ¿Para qué sirve una bendición si no la puede guardar? ¿O si pierdes la capacidad de aprovecharla? La bendición y la protección son necesidades básicas de la creación. Necesitamos bendición y protección para poder existir y desarrollarnos. Adán tenía la tarea de labrar y guardar el huerto del Edén. Con otras palabras, tenía que bendecirlo y protegerlo. Son 2 funciones básicas de una administración correcta. No solamente producir, sino también guardar. No solamente guardar, sino también extender. Una congregación que solamente está enfocada hacia el crecimiento sin guardar las almas de los que han sido cosechadas no será estable. Una congregación que solo sirve para la autoconservación sin expansión está condenada a muerte. Ambas cosas son necesarias para que una congregación sea viva y sana. Los mismos principios se pueden encontrar en otros textos de la Escritura. Efesios, Efesiyim, capítulo 5, verso 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, bendición, y lo cuida, protección. Así como también el Mashiach Yeshua a la congregación. Y Salmo Teil, capítulo 84, verso 11. Porque sol, bendición y escudo, protección, es Hashem. Gracia y gloria de Hashem. Nada bueno niega a los que andan en integridad. 2 principios básicos para el éxito son bendición y protección. Un tercer principio básico es dirección. Si recibes bendición y protección y luego te desvías,
¿Para qué te sirve? También necesitas dirección, consejo. Para saber cómo hacer las cosas, necesitas mandamientos para cumplir, para no desviarte del camino. Según Rashi, la bendición de la cual se habla en Birkat Kohanim se refiere a los bienes materiales, y cuando Hashem alza su rostro, significa que subyuga su ira. Y yo los bendeciré. Esto significa que cuando esta bendición es pronunciada por los Kohanim, el Eterno va a bendecir al pueblo incondicionalmente. Amén y amén. Quinta Aliyá, Bemidbar, capítulo 7, versos del 1 al 41. Capítulo 7, verso 1. Y sucedió que el día en que Moshe terminó de levantar el Mishkan, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Este pasaje debería estar después de Levítico. Vaikra, capítulo 8, verso 11. Si hubiera sido escrito según un orden sucesivo. Es presentado aquí con motivo de los servicios de los hijos de Leví, porque las carretas ofrecidas por los jefes fueron entregadas a los hijos de Leví para ayudarles en el trabajo de transporte. Sin embargo, los hijos de Kehat no tuvieron ayuda con carretas para llevar las cosas del Mishkan, porque tenían que llevar las cosas sagradas sobre sus hombros. De allí aprendemos que el cuerpo humano tiene un nivel de santidad superior a las cosas materiales. Capítulo 7, verso 5. Acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. El Eterno no recibe cualquier tipo de ofrenda. No era seguro que estas ofrendas pudieran ser aceptadas. Por eso el Eterno tiene que dar una palabra específica que muestra que sí son ofrendas aceptadas. ¿Se puede recibir el diezmo del trabajo de una prostituta? ¿Se puede aceptar ofrendas de una persona que tiene un negocio sucio? ¿Son aceptadas todas las ofrendas? Si Hashem no acepta todas las ofrendas, ¿debemos hacer lo mismo en nuestras congregaciones? Deuteronomio Devarim, capítulo 23, verso 18. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa de Hashem, tu Elohim, para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para Hashem, tu Elohim. Capítulo 7, verso 9. Pero a los hijos de Kehat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Esto nos enseña que la carga aumenta conforme al aumento de la santidad. Capítulo 7, verso 10. Y los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido. Los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. Los líderes siempre tienen que dar más que los demás. Un jefe tiene que sacrificar más que el pueblo. Las piedras preciosas del pectoral de juicio venían de los líderes. Para ser un líder hay que estar dispuesto a sufrir más, sacrificar más, orar más, velar más, entregar más de lo que uno tiene y dar más de sí y privarse de beneficios que los demás podrán disfrutar. En este capítulo hay una repetición que tiende a aburrir al lector. ¿Por qué Hashem especifica la ofrenda de cada uno, siendo que están ofreciendo lo mismo todos? ¿No hubiera sido mejor mencionar solo el primero y luego decir que los demás tenían ofrendas iguales? La razón por la que la ofrenda de cada uno es mencionada con el mismo entusiasmo es porque todos tienen la misma importancia. El último en la fila recibe el mismo honor que el primero.
La actitud del Eterno hacia el que ofrenda no cambia. No se cansa de recibir uno tras otro día tras día. Él no es como los hombres que fácilmente se acostumbra y no dan la misma atención en todo momento, a lo que necesita atención cuando hay una repetición constante. Una persona que ha pasado por escasez tiene mayor gratitud en el momento de recibir algo que una persona que siempre ha tenido todo en abundancia. El que siempre ha tenido todo lo que ha querido no valora las cosas como el que no la ha tenido. La gratitud por la comida debe ser la misma todos los días. No debemos dar nada por sentado, no podemos exigir nada. No es un derecho poder comer bien todos los días, es una gracia divina. Amén. Si comen la misma comida 2 veces o 2 días, ¿tienes la misma gratitud que la primera vez que la comiste? El Eterno no se cansó de las ofrendas de los líderes y consideró a cada uno por igual, mencionando sus regalos detalladamente, escribiéndolos en la Torá para toda la eternidad, para mostrar a todo el mundo por todos los siglos cuánto Él aprecia a cada uno de estos líderes y sus ofrendas, porque habían sido dadas con corazones dedicados a Él. Ese es el motivo por el cual están mencionados todos, sin abreviaciones. Así que al leer este texto, por favor, no saltemos sobre palabras, porque estaríamos menospreciando algo que nuestro Padre honra. Amén y amén.